Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este miércoles 4 de febrero en un programa donde vamos a estar muy centrados en todas las incidencias que han ido ocurriendo desde que se activó la alerta amarilla anoche a las 12 de la noche por parte de la AEME y donde han habido muchísimos incidentes y lógicamente tenemos que celebrar que no ha habido ningún accidente mortal ni ningún herido. Pero vamos a estar muy pendientes de todos esos incidentes. Va a estar por aquí Manuel Amprea para contarnos toda la actualidad. Una actualidad que pasa también por un día como el de hoy, que como repito, es el 4 de febrero, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, y vamos a conocer un proyecto muy, muy bonito, solidario, por parte del Virgen de Rocío en ayuda a todos esos familiares allegados de pacientes oncológicos. También otro proyecto solidario precioso, el que realiza Cruz Roja junto con la Hermandad de la Cigarrera. Vamos a tener cuestiones amables también en el programa de hoy, vamos a reír un poquito y sobre todo vamos a visitar un bar que tiene medio siglo de vida aquí en Sevilla, en Triana, el bar Tropiezo. Y obviamente abriremos las páginas literarias, nos va a visitar en el día de hoy, pese a cómo está la temporada, pues estará por aquí con nosotros Marta Jiménez presentando su nuevo trabajo, su nuevo libro. Pues todo eso lo tenemos en el día de hoy. También una exposición, El alma diáfana de una mañana inmóvil. También la vamos a visitar en el Centro Contemporáneo. Así que comenzamos. Pues comenzamos con esa actualidad del día de hoy. Ya saben que anoche se activó la alerta amarilla por parte de la AEME y en apenas 8 horas pues se registraron más de 10 incidentes. El servicio de emergencia tuvo que acudir a más de 10 incidentes provocados por esta borrasca, por la borrasca Leonardo. Un punto clave ha sido el corte, por ejemplo, de la SE20 en ambos sentidos, pero no solamente eso, sino también pues, el desbordamiento que se ha producido por parte del arroyo Miraflores. En ese punto, precisamente, ha estado Lidia esta mañana y ha estado con uno de sus vecinos para que nos comente pues, cómo es la situación. El Gobierno municipal, a través de Emergencia Sevilla, ha llevado a cabo el corte total de la C20 en ambos sentidos debido a una medida preventiva por la subida del caudal del arroyo Miraflores. Nos acompañan dos vecinos de la barriada, Marcelo y Juan. Muy buenas. Hola, buenos días. Urbanización Las Casillas. Eso es de Marcelo, de la barriada de Piedemontano, y Juan, de la urbanización Las Casillas. Contadme cómo estáis viviendo estos días de borrasca aquí, en las inmediaciones del arroyo Miraflores. Bueno, preocupado porque las crecidas del Tamarguillo siempre han sido problemáticas. Ahora mismo desde el nuevo cauce que hicieron, pues prácticamente no estamos teniendo problemas. Pero bueno, hay una cierta preocupación. Se ha llevado a cabo el corte en ambos sentidos de la C20 como medida preventiva por esa posible subida del caudal. ¿Creéis que es suficiente? Creo que es suficiente, pero lo que pasa es lo que dice Juan. Esto, si estuviera limpio de matojos, de ramas y de todo, no daría pie a ir como va. Iría mucho más fluida el agua y no tendríamos muchos problemas. Genial. Y por aquí también, Juan, ¿cómo lo estás viviendo? Pues preocupado por culpa de que no está limpio el arroyo. Preocupado por eso. Además, muy tranquilo. Pues siempre ha llovido pero no nos hemos riado como ahora, porque es que no echan cuenta de limpiar el arroyo para nada. Bueno, esta es una situación problemática que lleváis acarreando pues muchísimos años, y por aquí tenemos a otro de los vecinos. Muy buenas, incorpórese. Buenas, ¿su nombre? Pues nada, Miguel Ángel, somos unos afectados de la última riada que tuvimos el 29 de octubre y por lo cual estamos cansados de reclamar la limpieza del cauce, diferentes accesos que han hecho cuando han hecho rotondas, obras civiles. Esos accesos los han utilizado hacia la bajada del cauce, pero después no lo han quitado. Entonces tenemos la problemática de que eso hace una retención de agua, por lo cual tenemos esta situación. Entonces achacáis que esta inundación no se produce solo por la lluvia, sino por esa falta de limpieza en el caudal. Por supuesto, el cauce, como podéis ver, está totalmente ciego, tiene muchísimos obstáculos a su paso y por culpa de los verdes. Y no quieren la actuación de hidrográfica y urbanismo, no se ponen de acuerdo a la hora de limpieza del cauce. Uno la achacan de que esto es zona urbana y que le pertenece al ayuntamiento, y el ayuntamiento dice que le pertenece a hidrográfica. Hidrográfica no da señales de vida todavía.
y ya hace 3 meses que no hemos arriado. Diferentes reclamaciones, visitas, reuniones y nada, no teníamos respuesta. Entonces, inseguridad e incertidumbre por parte de los vecinos de aquí del entorno, ¿no? Como bien nos dice, de la parte suya, cruzando el puente, y de la barriada de Pinomontano. ¿Cómo lo viven también en el día a día para desplazarse por esta zona? Le decimos, mira para el arroyo, a ver cómo va. Para estar tranquilo o ¿Con miedo? Claro, con mucho miedo, claro. Nos hemos riado ya. Ya nos hemos riado. Hemos perdido todas las pertenencias de casa, los seguros hasta hace poco no nos han respondido después de 3 meses y la verdad que esto es un problema que nadie le ha dado solución. Todos se echan la pelota unos a otros y lo que queremos es una solución que no es tan difícil, es solamente ponerse manos a la obra. Como está pasando en toda España, esto es necesario y hay que desviar el dinero a lo que hace falta, no a cosas que realmente no nos incumben ni nos van a llevar a nada. ¿Ha habido alguna incidencia notoria en las inmediaciones del arroyo Miraflores debido pues, a estas inundaciones? Sí, claro que ha habido incidencias bastante. De hecho, de momento ya han saltado las alarmas y tenemos un grave problema, que la inseguridad es totalmente. Yo tengo allí en casa ya los preparativos para tapiar las puertas, los animales para sacarlos, las herramientas para subirlas. Total, mi mujer ya se pegó el lote subiendo todo a buen recaudo para que no nos pille el agua por sorpresa, igual que mi madre, igual que todos los vecinos. Sobre todo las personas mayores, ¿no, Juan? ¿Usted qué edad tiene? 87. 87 años. Lo hemos visto cruzar por aquí, por el puente, ¿no? Hasta la barriada de Pinomontano y cruza con miedo, realmente, ¿no? Claro. Siempre. Ya por rebalar, claro. Ya no solo pues esa limpieza, ¿no? del arroyo, sino también pues eso, los resbalones o ramas caídas por el suelo. Y el camino con unos muchos fases, que dice que no lo podemos arreglar nosotros, que es del ayuntamiento. El ayuntamiento pasa, vamos, que lo desconoce. O sea, que no solo denuncias esta situación ante la lluvia, sino también zonas irregulares. El camino está, ahí se puede ver, puede ser la foto, que están de base, y lo que viene es chaposearla y ya está. Tenemos una dejadez bastante... No es una dejadez inmediata, pero ellos están conscientes de las problemáticas que tenemos, pero ahí están trabajando de manera de que no llegamos a buen puerto y cada vez que llueve o hay este problema, pues estamos todos en una preocupación inminente. Y la verdad que yo tengo mi trabajo, yo tengo que estar pendiente de mi trabajo, de mi casa, o sea que un estado de estrés increíble. No sabemos lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias por atendernos y mucho ánimo también con estos días que nos quedan todavía de borrasca, ¿vale? Mucho ánimo. Luchar con los sinvergüenzas. Y muchas gracias a ustedes porque soy la única televisión que habéis personado aquí. Hemos hablado con varias televisiones y nadie ha querido estar al pie del cañón y la verdad que os lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias a vosotros y nada, ánimo con los días que os quedan. Pues esta es la situación que están viviendo los vecinos de las inmediaciones del arroyo Miraflores. Hasta luego, buenos días. Y vamos a seguir hablando de lo que está ocurriendo en la jornada en el día de hoy y para ello, pues Manuel Amprea hoy no va a ser la conexión desde la redacción, sino que me lo he traído aquí al programa para debatir, para hablar y para informar de muchos puntos y muchas incidencias. Manuel Amprea, muy buenas tardes, amigo. Manolo, compañero, buenas tardes. Muchas Siempre gracias. hablamos de algo más coloquial, de algo más bonito, pero lo del día de hoy, bien es cierto, no tenemos que lamentar ningún accidente mortal, ni ninguna víctima, ningún incidente, ni tan siquiera pues, heridos, pero la situación hay que tomársela pues, con el debido respeto. Bastante complicada, Manolo, la jornada de este miércoles en Sevilla capital. Es cierto que la capital no se está viendo demasiado afectada, ¿no? por el temporal. De las 80 incidencias que se habían registrado hasta las 12 de la mañana, apenas 10, una decena, tenían relación en efecto con este temporal, con la borrasca Leonardo, pero es cierto que algunos lugares de la provincia de Sevilla sí se han visto muy mermados y especialmente afectados, sobre todo por las crecidas de los arroyos, de algunos cursos de agua, pues que evidentemente buscan su cauce natural, ¿no? Y cuando hay una situación de estas características, pues se multiplica también
el riesgo de desbordamientos. En Sevilla capital, pues bueno, ya a partir de las 8:30 lo comentaremos con más detenimiento. Bien sabes que el punto crítico ha estado en la S20, en esa altura al norte de Pino Montano y esa salida ya en dirección a San José de la Rinconada, en el Camino de los Indios, donde se ha producido un leve desbordamiento del arroyo Miraflores, cerca también de Valdezorra. Entonces, esa zona sí ha permanecido bajo la vigilancia de los servicios de emergencia y el corte de la S20 permanece hasta las 11 de la noche. Así que desde ese tramo pues no se puede circular hasta las 11 de la noche una vez que pase ese riesgo y realmente es lo más destacable en el día de hoy en la capital. Como bien dice, afortunadamente no hay que lamentar ningún incidente, ningún daño humano. A lo mejor, pues bueno, lo de siempre, ¿no? La caída de alguna rama de un árbol en la calle Parque de los Arconocales, en la calle Don Bosco, pero bueno, realmente y afortunadamente no hay que lamentar mucho más en la capital hispalense. En la provincia, como decimos, pues sí ha habido, sobre todo en esa Sierra Sur, más colindante ya con Cádiz, que ha sido la zona que más se ha visto afectada por esta borrasca Leonardo, aviso rojo, y en la localidad de Pruna, precisamente en esa Sierra Sur, que es donde más agua se ha registrado. Sobre todo porque hay que tener mucho cuidado, y la advertencia por parte de la Junta de Andalucía, por parte de todas las instituciones es clara, porque pese a que conozcamos y sepamos mucho pues, cómo son el entorno de los ríos, de los arroyos de nuestra localidad, hay que tener mucho cuidado porque en este tipo de circunstancias nunca se sabe cómo va a reaccionar el cauce de un río, el cauce del agua, y por eso hay que extremar las precauciones. Y lo que dijo el presidente de la Junta de Andalucía en el día de ayer, evitar en la medida de lo posible, porque sobre todo el tránsito y los viajes. Los expertos coinciden, Manolo, en este sentido en un concepto clave para aplicable a todas las personas, que es autoprotección. Es decir, en este tipo de casos, la autoprotección es fundamental para evitar cualquier tipo de situación sobrevenida. Es decir, evitar desplazamientos innecesarios, que muchas veces tenemos el debate, ¿no? Que es un desplazamiento necesario y que es un desplazamiento innecesario, ¿no? Entonces, la palabra autoprotección es fundamental para que toda aquella persona que esté en casa pues sepa de qué manera o de algún modo reaccionar, ¿no? ante esta situación. Es cierto que Sevilla históricamente pues siempre ha sido objeto, ¿no? Y ha sufrido la devastación de la riada hace ya varias décadas, ¿no? Con ese dragado también del Guadalquivir, que afortunadamente pues ha mantenido a raya, ¿no? El nivel del río Guadalquivir, en ese dragado, en esa dársena que va desde San Jerónimo hasta ya pasando el quinto centenario, pero bueno, veremos también en el informativo, ¿no? Los compañeros que se han acercado a grabar el tramo del río Guadalquivir a su paso por San Juan de Aznalfarache, y eso sí es realmente lo preocupante, ¿no? Sobre todo, no solo en el día de hoy, es decir, el peligro no radica en el día en el que cae concretamente el agua, ¿no? Sino, sobre todo las estimaciones, es la noche del jueves al viernes, porque es cuando empieza a llegar el agua que proviene desde otros puntos de Andalucía, Ahí vemos, Granada. mira cómo está el río Guadalquivir. Por ejemplo, Donde ya hace unos días pues, estamos hablando precisamente y habían aparecido muchísimas noticias en torno pues, al elevado caudal que traía, que estaba creciendo muchísimo el río y que había pues, ese riesgo de desbordamiento, sobre todo en una zona que, como estaba diciendo Manuel, es histórica en nuestra ciudad, como es el Charco de la Pava. Que es sí, el por principal ejemplo, punto claro que donde sí, se claro que inunda. sí. Toda la zona del Tamarguillo, evidentemente, siempre ha sido objeto de estar muy pendientes, ¿no? A esa crecida del río Guadalquivir. Y como te decía, la problemática se puede registrar en la transición del jueves al viernes porque es cuando llega el agua que empieza a desembalsarse también. Tenemos que hablar de los embalses importantes que ya se acercan casi al 98% de su capacidad. Eso, Manolo, pues evidentemente son cifras y datos históricos. Recuerdo que hace poco más de un año estábamos hablando que algunos de los embalses estaban apenas al 30-34% de su capacidad. Con estas lluvias, afortunadamente, pues se están recuperando los embalses y de qué manera, pero va a llegar un momento en el que haya que desembalsar agua y toda esa agua se va a perder, ¿no? Es cierto que de alguna manera se podría intentar la opción de trasladar el agua a zonas que, por ejemplo, llevan mucho tiempo sin recibir precipitaciones, como por ejemplo el oriente andaluz, incluso la región de Murcia, ¿no? Que están también lamentando la situación de sequía que se está viviendo, ¿no? Entonces, mucha precaución en localidades ribereñas, como por ejemplo Lora del Río. El otro día el alcalde hablaba también con nosotros, o compartía con los medios un poco la situación que se vivía en la localidad, ¿no? De toda ese cauce que viene bajando desde Córdoba y que puede producir desbordamiento. La presa de Cantillana también está echando agua de manera abundante, y Alcalá del Río y Guillena, el Jergal, efectivamente. Entonces, claro, toda esa agua no solo se está perdiendo, sino que está devolviendo más agua todavía al cauce, ¿no? Entonces, en ese sentido, mucha precaución porque se anunciaba incluso que el río podría superar su caudal histórico
en 46 años, ¿eh? Ujú. Así que hay que estar y mantener la cautela, sobre todo, acerca de, bueno, cómo vaya evolucionando el río. Hemos visto imágenes de árboles, muchos árboles caídos en nuestra ciudad y son muchos los sevillanos que se preguntan el por qué está sucediendo este tipo de cosas, porque sí, es cierto, nosotros todos en Sevilla hemos tenido rachas de viento muy poderosas, muy potentes, fuertes, pero nunca hemos vivido situaciones como la que estamos viviendo en esta época, tanto este año como el año pasado, donde ha habido muchísimos árboles que se han ido cayendo por los fuertes vientos. Y claro, eso da para una reflexión, para un debate profundo sobre si se está actuando correctamente en el mantenimiento de la arboleda de nuestros parques, de nuestras calles, porque claro, una situación, yo recuerdo, no recuerdo el año, pero sí recuerdo unas navidades donde se cayó el muro de Ronda de Capuchino, producto precisamente de eso, de una fuerte ventolera, un fuerte viento que derribó ese muro y trágicamente pues también tuvimos un incidente importante, un fallecido. Pero que haya tantos árboles cayendo es una situación que merece también, posteriormente, cuando pase el temporal, un debate profundo. Son árboles relativamente, bueno, tampoco ancianos, ¿no? Porque la vida de los árboles es una vida generalmente extensa, ¿no? Pero sí es cierto que son árboles relativamente ancianos, que el mantenimiento de la vía, pues el que es. Ujú. Una ciudad como Sevilla quizá no ha estado preparada, ¿no? Para situaciones atmosféricas de este calado, ¿no? Sobre todo en condiciones meteorológicas adversas, ¿no? Es decir, grandes cantidades de acumulados de lluvia, fuertes rachas de viento. Entonces, en ese sentido, claro que merece la reflexión. Hoy, uno de los vecinos a los que hemos preguntado y que vamos a escuchar en el informativo a las 8:30 es un señor de 87 años que vive por allí, por la zona del norte de Pinomontano, ¿no? La colindante con Valdezorra, y decía que en 87 años de vida, el señor con 87 años de vida, Ujú. nos dice a los micrófonos de esta casa que es la primera vez que se arría su entorno, ¿no? Entonces, claro, este buen hombre pues achaca, ¿no?, la culpa de esta situación a la suciedad que viene acumulando el arroyo Miraflores desde hace décadas, ¿no? Entonces, él, pues bueno, atina la crítica no solo al alcalde de la ciudad, sino también a la Confederación Hidrográfica, al gobierno de la Junta de Andalucía, porque él entiende que se van pasando las pelotas de unos Entre a uno y otros, otro, claro. se van inculpando los unos con los otros y realmente nadie ataja este problema, ¿no? En el caso, pues lo hemos visto también recientemente, ¿no? Algunas cuestiones acerca de la declaración de aviso rojo, no aviso rojo, cuando hace poco también se inundó buena parte del Cerro del Águila, ¿no? Que no se Correcto. había activado un aviso suficiente como para mantener a la población alerta. Entonces, claro, esto no es cuestión de y tú más o yo menos, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Sino intentar trabajar de manera Ujú. coordinada y que cada uno dentro de sus competencias pues pueda garantizar esa seguridad, ¿no? ¿A quién corresponde el limpiado de las arquetas, de las alcantarillas, de los usillos? Porque es que, claro, con este tipo de situaciones de agua es que hay usillos en los que ya no tragan más agua, ¿no? Está pasando, lo estamos viendo, por desgracia, en Grazalema y en esos municipios de la Ujú. Sierra de Cádiz, ¿no? Que son los que están sufriendo, que ya los usillos no sostienen, no soportan tanta capacidad de agua, ¿no? Más de 300 milímetros de agua, que son una auténtica locura y una barbaridad, ¿no? Aquí en Sevilla no vamos a llegar a ese límite, pero bueno, claro que urge una Ujú. reflexión a este respecto. Sobre todo, yo sí creo que se ha tomado conciencia, por ejemplo, estamos viendo como todos los cercanías pues, han sido suspendidos, como los Haván pues, también se ha suspendido, la alta velocidad, tanto de Madrid a Sevilla y Málaga, como de Málaga y Sevilla a Madrid, pues también han quedado suspendidos, a Córdoba. En ese sentido, yo creo que sí, las administraciones, por una vez, creo que han mirado más por el vecino, por el ciudadano, y tanto el gobierno andaluz como el gobierno nacional han tenido una buena coordinación para desalojar, por ejemplo, muchos municipios de Andalucía. Hemos visto muy cerquita aquí, a Algeciras, que está pues, en un riesgo tremendo. Se han tomado esa medida para el desalojo de muchísimos vecinos, no solamente aquí, en Algeciras, como te decía, sino también en Málaga y en otros puntos de Andalucía. Que sin ir más lejos, por La ejemplo, suspensión de las clases, la ¿no? Que suspensión de las también clases, era que yo algo creo que que... también era algo lógico, que estamos hablando que, por ejemplo, el río Guadiamar, a la altura del vado del Quema, Totalmente. pues ahora mismo está desbordado. Cierto que ha habido años, ¿no?, que ha venido con mucho caudal, pero insisto que no es solo, ¿no?, la zona del río, o de este caso del Guadiamar, más cercana a la desembocadura, y en este caso en las marismas, sino Ujú. en lugares más al norte, ¿no?, conforme más se va remontando el cauce, por ejemplo, ya en el cruce con Aznalcóllar, ¿no?, y la linde con San Lucas la Mayor. En este sentido, la UME, la Unidad Militar de Emergencia, ya esta mañana
durante esta madrugada ha estado disponiendo un muro de contención con diferentes sacos en algunos puntos también del entorno de la localidad para contener, ¿no?, la caída del agua, ¿no?, y evitar, pues, que, o por lo menos contener todo lo posible que el caudal vaya poco a poco desahogando, ¿no? Entonces, pero bueno, yo entiendo que la prevención es más que necesaria, es más que justa, es más que obligada, pero bueno, como en todo y muchas veces ha ocurrido también en otras situaciones en este país, hemos tenido que esperar a que ocurra una desgracia, también evidentemente de dimensiones desconocidas hasta el momento, ¿no?, como esa gota fría de Valencia, esa dana, pero que bueno, ha servido también para concienciar en este sentido acerca de la situación de la meteorología adversa que estamos viviendo en este invierno, pues que está siendo verdaderamente histórico, ¿no? Ya Grazalema ha superado su récord histórico de precipitaciones registradas en apenas 12 horas, ¿eh? Es que también tenemos que tener en cuenta que está lloviendo sobre mojado, nunca mejor dicho. Claro. Entonces, claro, el suelo, la superficie... La semana pasada todavía no ha dado tiempo a que se No, desagüe claro, y tenemos todavía mínimo Entonces, hasta el claro, próximo lunes. el agua que está cayendo ahora, es verdad que no son unas lluvias contundentes, fuertes, aquí por lo menos en la capital, en Sevilla, pero sí es cierto que obviamente el suelo no chupa, no traga de la misma manera, porque ya, pues, obviamente ya tiene una cantidad de agua importante y eso hace, pues, que se produzcan las anegaciones que estamos viendo, sobre todo en muchos pueblos, muchas localidades de Sevilla, donde hay muchas casas que se están inundando, sin ir más lejos, en Villena. No, y al final, Manolo, estamos en una zona que no es que sea inundable, ¿no?, sino que históricamente, milenios atrás, te recuerdo que estamos ocupando un espacio donde había un lago, ¿no?, el lago Ligustinus, que ocupaba prácticamente, pues, desde el entorno de hasta Santiponce, la Algaba, hasta la llegada prácticamente a Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Todo aquello era un lago, ¿no? Esa frontera que marcaba Alcalá del Río, pues era todo un lago, ¿no? Entonces, el agua evidentemente reclama su sitio. Hemos visto también vídeos de cómo algunos ganaderos están echando las bestias en las marismas y están completamente con el agua al cuello en las marismas de Doñana, ¿no? Una situación completamente inédita, ¿no?, en todas estas últimas décadas, o por lo menos que tengamos constancia documental y gráfica, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, el agua busca lo que es suyo, ¿no? Esto evidentemente no es nada nuevo. Nosotros hemos ido superponiendo las capas de civilización a lo que había aquí antiguamente, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, pues tener mucha precaución. Estamos viendo también algunas imágenes en la zona de la Campiña, en la Luisiana, en Marchena, todas esas carreteras que están completamente inundadas, en Aral, el Coronil, son muchas carreteras que se han visto cortadas, pues, por el desbordamiento del agua. Pues, Manu, muchísimas gracias por darnos esta actualidad que viviremos, que contemplaremos a partir de las 8:30 de la tarde en el informativo de esta casa. Muchas gracias. Ahí estaremos, gracias a ti. Un placer, un placer. Bueno, vamos a seguir, pero vamos a cambiar de asunto. Nos vamos a ir muy cerquita de aquí, nos vamos a marchar al Hospital Virgen del Rocío, porque hay un proyecto muy, muy bonito. Hoy, ya saben, es 4 de febrero, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, y Lidia pues, nos va a dar a conocer un proyecto solidario, muy bonito. Viviendas donde los familiares de los pacientes y los amigos, los allegados de los pacientes con problemas oncológicos, pues pueden descansar, pueden pernoctar, pueden dormir para paliar un poquito pues el cansancio y también pues esa economía, dado que muchos de ellos pues vienen desde puntos lejanos de Sevilla y desde otros puntos de Andalucía. Un proyecto solidario que merece mucho la pena. Buenas tardes, Manolo. Pues hoy, 4 de febrero, es el Día Mundial contra el Cáncer y para ello nos hemos venido hasta uno de los alojamientos temporales que ofrece la Asociación Española contra el Cáncer para ayudar a todas esas familias y pacientes oncológicos que vivan a más de 50 kilómetros de Sevilla y que necesiten algún tipo de ayuda en cuanto a vivienda. Nos acompaña por aquí Jessica, trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer. Muy buenas. Buenas tardes, muy buenas. Buenas tardes. Jessica, nos hemos venido hasta uno de los 3 alojamientos temporales que ofrecéis pues tanto a familias como a pacientes oncológicos que lo necesiten. Este concretamente lo inaugurasteis hace muy poquito, el pasado 26 de enero. Así que bueno, cuéntanos, ¿qué tipo de ayuda ofrecéis en cuanto a alojamiento por parte de la asociación? Pues son alojamientos temporales, son gratuitos, totalmente gratuitos este servicio que proporcionamos y como bien dice, pues va dirigido a pacientes y familiares que tengan que venir de más de 50 kilómetros de la ciudad de Sevilla por motivos de tratamientos u otros motivos a consecuencia de la enfermedad oncológica. Normalmente los ubicáis cerca de los 2 grandes hospitales que tenemos aquí en nuestra ciudad, ¿no? Este concretamente se encuentra muy cerquita del Hospital de Macarena y hay otros pues más cerca también del Hospital Virgen del Rocío, ¿no es así?
Este sí está muy cerca del Hospital Virgen del Macarena y los otros dos no está relativamente cercano al hospital, pero sí hay buena conexión con transporte público. Fantástico. ¿Cuáles son las características de este tipo de alojamientos pensado para, como bien dices, no solo pacientes oncológicos, sino también familiares que tengan pues a los pacientes ingresados en el hospital? Efectivamente, pues en estos alojamientos, ¿vale? En todos nuestros alojamientos, tanto este que en el que nos situamos ahora mismo, como los otros dos que tenemos salas comunes, zonas comunes, como es la zona de descanso, ¿no? La zona de la sala de estar, un comedor, la cocina, unos baños y después cada familia o cada familiar tendrá su propio espacio en las habitaciones. Entonces, aquí convivirían hasta 2 familias, ¿no es Hasta así? familia, sí. Eso es. ¿Para cuántas personas entonces está preparado tanto este como los otros alojamientos de los que disponemos en Sevilla? Para 4. Para 4, un máximo de 4 personas. Sí. Eso es fantástico. Pues vamos a pasar para adentro y vamos a ver un poquito más las instalaciones por aquí, por los dormitorios también. Vemos que, por supuesto, como bien dice, tiene la sala de estar, tiene la cocina y también, pues, cuarto de baño para compartir, también con bastante amplitud, porque ¿cuántos metros cuadrados tiene este apartamento? Tiene creo que unos 70, no sé si me estoy confundiendo. Lo que sí también está es que está adaptado para personas con movilidad reducida, que también pues, es importante. Todas las puertas, lo que es para el acceso a los baños, están adaptados. Fantástico. Por aquí vemos también pues las diferentes habitaciones, ¿no? Como bien decías, vemos pues también que disponen pues de su armario, de su mesita de noche, de su cama, al máximo completo y también con muebles pues bastante nuevos, ¿no? Sí, son todo nuevo. Mobiliario bastante renovado. Este concretamente todavía no ha tenido uso, ¿no? ¿No? Todavía no. Los otros 2 que tenéis, pues sí, lo tenéis ocupados, ¿no? Con diferentes familias. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo la Asociación Española contra el Cáncer en cuanto a demanda de este tipo de vivienda? Vale, actualmente no tenemos listas de espera, es decir, no tenemos a nadie que esté esperando para poder entrar a nuestros alojamientos. Los otros 2 pisos sí que tenemos familias alojadas actualmente y bueno, y este como ves pues que todavía no hemos estrenado. Bueno, hace muy poquito que lo estrenasteis el 26 de enero, entonces pues bueno, vemos eso, como bien hablábamos, todo prácticamente nuevo, sin estrenar y bueno, y una buena noticia, ¿no? Porque eso significa que ninguna familia ni ningún paciente lo ha necesitado todavía. Por ahora no nos ha llegado esa petición. En cuanto nos llegue, pues está todo preparado para que puedan venir la primera familia. Jessica, no solo ofrecéis este tipo de alojamientos temporales para familias y para pacientes en Sevilla, sino que también lo tenéis en otras provincias de Andalucía y también pues para los andaluces, ¿no? Que queramos ir fuera a otros puntos, por ejemplo, como Madrid, Barcelona, también ofrecéis ese tipo de ayuda. Sí. La Asociación Española contra el Cáncer, todos nuestros recursos es a nivel nacional, es decir, en Sevilla tenemos nuestros alojamientos, otras provincias tienen otros alojamientos también, aquí en Andalucía también tenemos alojamientos en Málaga, tenemos alojamientos en Granada y después fuera de nuestra comunidad autónoma, pues Madrid, Barcelona, es decir, si algún paciente necesita ir a darse un tratamiento, por ejemplo, a Madrid, pues lo podemos alojar en nuestros alojamientos de allí de la ciudad madrileña. ¿Cuáles serían los requisitos que tienen que cumplir pues, esos pacientes o las familias para alojarse en estos apartamentos? Están más de 50 kilómetros del hospital de referencia. Ese es nuestro requisito mínimo. Principalmente entonces que esa familia tenga que desplazarse a más de 50 kilómetros desde su residencia habitual y ya una vez que tenga ese desplazamiento no hay edad, no hay ningún tipo de cribado más allá que la distancia. No hay nada más, solo es los 50 kilómetros y que se tenga que desplazar por motivo oncológico. Nada más. Pues, Jessica, ya para finalizar, si te parece bien, por ese Día Mundial contra el Cáncer, hoy 4 de febrero, un mensaje que te gustaría mandarle a la población en general para que se conciencien, ¿no? de la importancia de seguir luchando cada día contra esta enfermedad, pues que es una de las principales causas de muerte a nivel nacional y mundial. Sí, y por ello es muy importante pues, la investigación.
Se ve cómo hemos dado un gran avance en investigación. La Asociación Española contra el Cáncer sigue apostando por la investigación, sigue ayudando a que la investigación pues siga a más y bueno, un día más pues recordar que todos nuestros servicios, todos nuestros recursos son gratuitos y que nuestro canal de entrada es el 900-100-036, que es gratuito también y funciona a las 24 horas todos los días del año. Fantástico. Bueno, pues os felicito de corazón porque hacéis una labor increíble y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buena tarde. Gracias. Bueno, pues esta es la situación en cuanto a ayuda de vivienda temporal para todos los pacientes oncológicos y familiares que ofrece aquí en la ciudad de Sevilla la Asociación Española contra el Cáncer. Una ayuda importante, sobre todo en cuanto a lo económico y en cuanto al cansancio, en lo que supone pues, esta vivienda para esos familiares y allegados de pacientes oncológicos. Nos vamos a marchar a publicidad, pero no se vayan, porque a la vuelta tenemos que retomar con muchas más cuestiones aquí en Sevilla TV. Bueno, vamos ahora con un tema mucho más amable, más simpático y más agradable. Sobre todo porque los bares siempre nos encantan en esta casa, y más a Lidia, que se ha marchado a un bar que tiene más de medio siglo de vida aquí en Sevilla, en Triana, el Bar Tropiezo. Se ha marchado para allá para conocer cuál es la clave del éxito de este bar. Hoy hemos venido hasta pleno corazón de Triana para conocer uno de los bares más típicos y con más años de historia. Se trata del bar El Tropiezo. Muy buenas, José. Hola, buenas. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Bueno, gracias por abrirnos las puertas de vuestro bar, uno de los más tradicionales aquí en el barrio de Triana. Cuéntanos un poco la historia de esta taberna. Pues la verdad es que tiene bastantes años. Yo aquí no llevo mucho, llevo unos 20 años, pero antiguamente los anteriores dueños sí llevaban aquí más de 30 años. Y la verdad que se ha reformado sobre la Expo, el año 92 por ahí se reformó, porque el nombre, como bien dice, El Tropiezo, antiguamente el suelo estaba más bajo que lo que era la carretera. Entonces se dice que la gente tropezaba y por eso lo del nombre. Oye, qué original, ¿no? Qué original. Te lo iba a preguntar, ahora, cuál era el origen real de Bar El Tropiezo, pero bueno, ya lo saben cuál es el original. Y bueno, se ha reformado, ¿no? Con el paso del tiempo se ha mantenido la esencia de este sitio, de este bar típico trianero, pero se ha reformado, por supuesto. Sí, claro, se ha reformado, pero nosotros la esencia de lo que son las comidas y el tapeo seguimos, digamos, manteniéndola en su esencia. Tenemos guisos caseros, tenemos algunas que ya elaboramos nosotros un poco más, pero sobre todo el guiso casero se mantiene. Y después también unos buenos desayunos con buenas chacinas que tenemos, y la verdad que aquí seguimos y a la gente le sigue gustando. Qué maravilla. Bueno, vemos también la decoración, por supuesto, estando en Triana no podía ser de otra forma, que también tenéis que tener pues las típicas decoración cofrade, ¿no? También de aquí de Sevilla. Sí, la verdad es que cuando llegamos tenía algunas, no tenía muchas, pero hemos ido incrementando y además a la gente le ha gustado. Y la verdad que incluso en la decoración, en los cuadros que tenemos, la gente que viene de fuera, de todos lados de España, nos va dejando estampitas de otras hermandades de otras ciudades españolas. Oye, qué bonito. Recibir visitas, eso no solo de los sevillanos, que por supuesto, sino también de visitantes de todas partes, Sí, ¿no? sí. También, al ser tan turístico este barrio. Sí, sí, la verdad es que sí, que es un bar típico, y la verdad que pasa mucha gente por aquí de fuera y la verdad es que le gusta. Y como les he comentado, tenemos estampas, creo que hay hasta de alguna de Colombia. Oye, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Hacéis ese intercambio cultural aquí, ¿no? Más allá de lo que le aportáis vosotros a los visitantes y turistas, pues ellos también os dejan su granito de arena, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, que llegan y ellos mismos van dejando sus estampitas, y nosotros, claro, nos ofrecemos a ponérselas donde ellos quieran, vamos, y la verdad es que cada vez hay más estampas de todos sitios de España.
Bueno, José, vosotros apostáis por la comida tradicional, casera, cocinada a fuego lento. No es nada fácil, es más tiempo, es una cocina pues más costosa, pero vosotros mantenéis firme y seguís apostando por esos guisos caseros, por esas, bueno, pues croquetas tradicionales y caseras como las que tenemos por aquí. Sí, la verdad es que sí. El cocinero que tengo lleva ya conmigo 10 años y la verdad es que a la gente le gusta, cocina bien y la verdad es que seguimos manteniendo los guisos caseros digamos, de aquí típicos sevillanos, como la carne con tomate, el menudo, tenemos las albóndigas en salsa y después tenemos todos los días un guiso diferente casero. Por ejemplo, hoy hemos hecho puchero. Oye, Hay qué un- maravilla, qué maravilla. Bueno, vemos ese menudo, por ejemplo, que tanto comentaba, esos ibéricos también, ¿no? Que también os caracterizan, ¿no? Esos Sí, ibéricos sí. de calidad. La verdad es que vendemos bastante, sobre todo, yo lo que tengo son paletillas y la verdad es que de muy buena calidad y las vendemos bastante bien. Qué maravilla. También por aquí, eso como dice, tenéis un plato del día cada día. Hoy ha tocado el puchero, oye, con el frío que está haciendo estos días, ¿verdad? Apetece también, ¿no? Un guiso calentito y un guiso de calidad, de estos que tú dices, de la abuela, ¿no? De toda la vida. Sí, sí, vamos que normalmente siempre tenemos un guiso casero diario. Hoy, por ejemplo, ha tocado el puchero, como hemos dicho, pero hay veces que tenemos cocido de garbanzo, cocido de aserga, chícharo, la verdad, patatas guisadas. Vamos variando. La verdad es que siempre tenemos un guiso que a la gente le gusta y por eso vienen aquí a almorzar mucha gente. Y tú, José, como defensor de la comida tradicional sevillana, ¿qué opinas sobre estas nuevas innovaciones, ¿no? Gastronómicas, como los gastrobares o esas fusiones, ¿no? Que hacen que ya muchos también pues tiran de congelados. Bueno, yo creo que debe haber de todo. Habrá gente que le guste más que la cocina tradicional, pero bueno, nosotros nos mantenemos así porque la verdad que tenemos nuestra clientela, a la gente le gusta y la verdad que, como he comentado, yo llevo aquí ya cerca de 20 años y a mí me va bien. Entonces, los gastrobar y esas cosas para que la gente que le guste, que también debe de haber variedad y la gente debe de elegir. En 20 años, José, te habrá dado tiempo a vivir muchísimas experiencias aquí, ¿no? En el bar. ¿Alguna anécdota así reseñable, ya sea con algún sevillano o sevillana, con gente de fuera? Aquí yo creo que el mejor día que nos lo pasamos fue la final de Bilbao de la Copa del Rey de hace un par de años. Eso fue, yo aquí en mi bar no había visto nunca que formaran una cola para entrar por una puerta y salieran por la otra. Yo eso no lo había visto nunca. Que formaran una cola en la calle y ellos educadamente en fila india y eso yo no lo, vamos, lo recuerdo y tengo un vídeo grabado porque me pareció algo que no lo había visto nunca aquí en el bar, vamos. Surrealista, bueno, lo que no pasa en Triana, ¿verdad? También te digo, porque al final es uno de los barrios más turísticos de Sevilla. Y bueno, no sé por qué te descantaste tú también, José, personalmente, a venirte a Triana con tu bar. ¿Lo elegiste tú? ¿El bar te eligió a ti? Yo creo que el bar me eligió a mí, porque yo he estado trabajando por todos lados por Sevilla, tanto en restaurantes como en cafeterías. Y mira, me salió la oportunidad, los señores que había antes se jubilaban, me lo ofrecieron. Y mira, la verdad que me llevo bastante bien con ellos, son muy buenas personas y tenemos esa relación ya digamos, más cercana, como más familiar, que digamos, de dueño a mí, como que estoy aquí alquilado por ello, pero la verdad es que me va bastante bien. Y mira, gracias a Dios, aquí seguiremos unos tantos años más, si Dios quiere. Qué bien, qué maravilla. Aquí, como me decías, vienen personas de todas partes del mundo, de todas partes de España, pero también vienen muchos los sevillanos, ¿no? Tiran de estos bares típicos de comida tradicional. Por supuesto, no puede faltar casera. Sí, sí, como aquí tenemos nuestra clientela fija que vienen prácticamente de a diario. Y sobre todo los desayunos, mi clientela es de aquí, sevillana, de aquí desde el barrio. Fuera parte que pase gente turista, porque además tenemos 2 hoteles cercanos, que quiera que no pasa mucho turista, pero sobre todo la clientela nuestra de diario de mañana, de desayuno, es de aquí del barrio. La gran mayoría, vamos, yo podría decir que prácticamente el 80% es gente de aquí del barrio y gente de Sevilla y mucho trabajador, que sabe que tenemos unos precios, digamos, asequibles y tenemos creación calidad-precio, una cosa que le gusta a la gente. Bueno, ¿cuál dirías que son vuestros platos estrella, José, aquí en el Bar del Tropiezo? Aquí gusta mucho el menudo, como te he comentado, y después las croquetas son caseras de jamón, que las hacemos con los taquitos de las paletillas nuestras, y el jamón se vende bastante bien aquí también, sobre todo los desayunos, tostadas,
con el jamoncito, ya le digo, es una cosa típica de aquí del bar. Bueno, pues yo voy a probarlo, ¿no? No me puedo ir de aquí sin probarlo, ¿no, José? Vamos a probar el puchero, ¿no? Que es el plato de hoy, del día. Y cuéntanos un poquito, bueno, por ahí una cucharita, por aquí está, ¿no? Sí. Y ve contándome, José, cómo hacéis el puchero. Aquí vemos diferentes tipos de carne, que no le falte, por supuesto, esos garbanzos, esos fideitos. Cuéntanos. Claro, eso lleva, como bien has dicho, lleva su carnecita de pollo y lleva su carnecita de cerdo. Y después sus garbancitos y sus fideos. Y ese cardito calentito que ahora con estos fríos que tenemos entran divinamente. Qué maravilla. Bueno, pues mira, yo voy a probarlo aquí. Vamos a ver cómo está esto. El resto me lo llevo en un tupper. Espectacular, espectacular, José. Además, muy completo de lo que ya no se encuentra, también te digo, claro, con todos sus condimentos. Aquí la verdad que en Sevilla yo creo que hay muy poquitos bares que pongan ya estos guisos así. A lo mejor si te mueves en la periferia, en algún pueblo, sí te encuentras, pero lo que es Sevilla capital es difícil encontrar, como no sea en un barrio o algo, porque Sevilla capital, como hemos dicho, ya se está moviendo más lo que son gastrobares y comidas y, digamos, tapas más elaboradas que digamos, estos guisos caseros típicos. Por eso también os buscan más, también, José, tabernas así, con esencia pura en Sevilla, con comida de calidad casera, quedan pocas. Entonces también, por esa parte, oye, ya que hay pues más proliferación de diferentes gastrobares y bares más innovadores, pues también está bien buscar la esencia, ¿verdad? Vendrá gente buscando eso, lo típico, de verdad, lo casero. Sí, la verdad es que además nosotros tenemos un menú que es a 11 euros y tenemos un primer plato, un segundo plato, y entre las combinaciones siempre tenemos entre 4 y 5 variantes para que puedan elegir. Y viene mucho trabajador al mediodía para comer el menú y la verdad es que gusta porque son guisos caseros, vamos. Qué maravilla. Bueno, José, pues nada, os felicito por todos los años que lleváis aquí con Bar El Tropiezo, comida casera a fuego lento de toda la vida, porque esto es una maravilla que no se debe perder. Así que nada, yo ahora voy a probar una de estas croquetas que también me ha dicho que son caseras de jamón, a vuestra salud, y me quedo por aquí con José también, pues contándome un poquito más qué otros platos tienen. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Pues tiempo ahora para conocer una exposición pictórica que estará vigente en el Centro Contemporáneo hasta el próximo 28 de junio y que nosotros nos hemos querido acercar a conocer, el alma diáfana de una mañana inmóvil. Vamos a conocerla. Hoy nos hemos venido hasta el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, concretamente hasta la Sala Refectorio, donde vamos a conocer su última exposición. Muy buenas, Yolanda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Yolanda, responsable de exposiciones y actividades de aquí del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Nos hemos venido hasta el refectorio, hasta esta maravillosa sala donde alberga pues la exposición que acoge en estos momentos. Cuéntanos más sobre ella. Bueno, es una exposición de Jen Peruchini, un artista nacido en Etiopía pero crecido en Italia, formado en Italia, que es una coproducción con la Fundación Sandretto Rere Baudengo de Turín. Ha estado expuesta primero allí y ahora la acogemos nosotros aquí en el refectorio del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Va a estar durante unos 6 meses, ¿no? Esta exposición aquí se inició el pasado 11 de diciembre y va a estar hasta el próximo 28 de junio. ¿Qué cantidad de piezas encontramos aquí? Pues tenemos 11 pinturas de Jen Peruchini realizadas en los últimos años. Digamos que es una exposición que él ha pintado específicamente tanto para la muestra en Turín como para la muestra en Sevilla. Es un artista muy joven que tanto la Fundación Sandretto como el CAC pues hemos decidido apoyar haciendo esta exposición. Es la primera vez que este artista concretamente pues lleva a cabo una exposición aquí en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, ¿no es así? Bueno, es la primera vez que lleva a cabo una exposición en España. Sí, efectivamente, sí. Eso es más grande y no tenía que ser en otro sitio, como no puede ser en otro sitio, que es Sevilla. Efectivamente. Háblanos un poco más sobre qué tipo de obras pictóricas encontramos aquí. Vemos pues unas obras muy simbólicas, llamativas, y encontramos pues unas figuras pues que reivindican algo, ¿no? Bueno, digamos que la pintura de Peruchini viene un poco dada por su propia biografía, ¿no? Él es un artista nacido en Etiopía, como te he comentado, y además es un artista de color, con lo cual él mismo dice que no puede pintar otras figuras que no sean gente de color porque no se reconocería en esa pintura, ¿no? Parte de la pintura tradicional etíope, que está muy relacionada con la pintura bizantina, decorativa, religiosa, y pasando, pues, digamos, por esa formación en Italia
y con ese recogimiento de la pintura italiana, del Renacimiento, del Gótico y todos esos maestros del Renacimiento italiano, lleva esa pintura hasta la contemporaneidad y crea una serie de obras que tienen un halo como de misticismo, de espiritualidad, pero también escenas cotidianas en las que podemos reconocernos como una partida de ajedrez o un abrazo con una persona, ¿no?, que quieres. Eso vemos que son obras de gran tamaño, no sé si se aprecia en la cámara. Esta, por ejemplo, del abrazo de la pareja es más pequeña, pero esta tiene una medida prácticamente de 2 por 2 metros aproximadamente. Sí, hay diferentes formatos en la exposición que además hemos intentado integrarla en este espacio tan connotado y con tantas reminiscencias históricas, ¿no?, como es el refectorio, de forma que encajase, y creo que se ha conseguido encajar muy bien la exposición en este espacio, que tampoco es fácil a la hora de montar una exposición. Háblanos más sobre este espacio, para quien no lo sepa, ¿qué encontramos aquí en el refectorio del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo? Bueno, este espacio es un espacio del siglo XVI que tiene además un artesonado original del siglo XVI, azulejos del XVI y del XVII. Entonces, bueno, creímos que era el espacio perfecto para acoger la obra de Peruchini, porque tiene en común con él, ¿no?, esa conexión entre el pasado y el presente, ya que forma parte del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo actualmente y es una de nuestras salas de exposiciones principales, pero es un espacio muy connotado de la época del monasterio. El refectorio era el sitio donde los monjes hacían las comidas más festivas, no era un sitio de uso diario, pero sí un sitio como de comida en común y de comida y de conexión entre las personas que vivían aquí. Está muy marcado por el artesonado, como digo, por los azulejos, por los frescos que todavía quedan. Entonces creímos que la obra de un artista que une tan claramente en su pintura el pasado histórico o la influencia de la pintura histórica con el arte contemporáneo, pues encajaba perfectamente en este sitio. En este espacio, además, son pocas obras y el espacio es bastante grande, es bastante amplio, pero habéis sabido repartirlas perfectamente para que pues no parezcan que son pocas para el espacio tan grande que es. Sí, es verdad que tuvimos en algún momento miedo que el espacio fuera demasiado grande o que las pinturas fueran demasiado pequeñas, porque es verdad que aunque a priori veas pinturas de gran formato, cuando luego las metes en un espacio muy grande todo se queda pequeño, que compitiese un poco con todos los restos históricos que hay. Pero bueno, creo que al final esta convivencia de la pintura con la arquitectura, bueno, a nosotros estamos contentos con el resultado, espero que al público también le guste. Para mí personalmente, Yolanda, esta pieza que tenemos aquí a nuestra derecha es la que más me ha llamado la atención, porque la habéis colocado estratégicamente justo dentro de esa ventana, debajo de ese arco, imagino que con un significado. Bueno, esa ha sido una decisión tanto del artista como de la comisaria, que han decidido integrar en lo más posible la arquitectura y todos los guiños al lugar, ¿no?, que había para que no fuera una competencia de la obra con el espacio, sino más bien una comunión de la obra con el espacio, sí. Es una maravilla, es una auténtica obra de arte, pues esa combinación, ¿no?, como bien dices, de este espacio arquitectónico pues único en el mundo, pues con todas estas obras pictóricas. Yolanda, esta es una de las muchas exposiciones que acogéis aquí en el CAC. Cuéntanos qué más vamos a encontrar de cara a 2026. Pues mira, tenemos todavía en curso hasta más o menos mayo, junio, varias exposiciones. Tenemos una instalación de Dona Huanca en la capilla de afuera, que transforma por completo la capilla del siglo XVIII y la lleva a una instalación inmersiva de pintura, de arena, de sonido. Luego tenemos otra artista también africana que se llama Sandra Paulson en la otra parte de la zona monumental, en la iglesia y las capillas aledañas. Tenemos también la exposición de Caderatia, que estará hasta enero junto con la de Regina de Miguel, que son un artista franco-argelino y una malagueña con una gran proyección internacional. Y en el Claustron Sur tenemos la muestra de Cachito Vallés, que es una artista de aquí de Sevilla, que ha hecho 11 grandes instalaciones también realizadas ex professo para nuestros espacios, en un trabajo de
más de un año de producción. Y también tenemos la exposición de Miguel Benlloch, que también es un artista andaluz y que está como dispersa por diferentes espacios. Se ha concebido un poco como una invasión de diferentes espacios de la zona monumental. Entonces, bueno, tenemos ahora mismo, la verdad, exposiciones para todos los gustos. Tenemos la suerte o la no suerte de tener muchísimos espacios expositivos además muy diversos, salas más blancas y más clásicas de museo, con salas como el refectorio o como la capilla de afuera o la iglesia, que tienen una importante connotación arquitectónica y en la que también incluimos exposiciones que creemos que pueden dialogar bien con esos espacios y bueno, animamos a todo el público que venga a vernos. Sí, bueno, al final aquí encontramos un lugar único. Hay muchísimas exposiciones en nuestra ciudad, aquí en Sevilla, pero es verdad que aquí se respira un ambiente diferente. Hay magia en cada rincón, como bien dices. Tenéis muchas salas, cada una pues de un estilo diferente, que aporta algo diferente. Y bueno, y también apostar por la visita guiada, que también ofrecéis. También tenemos a lo largo de todo el año, tenemos visitas guiadas con nuestro Departamento de Educación, tanto para colegios como para grupos, como para familias, para un grupo de amigos que quiera venir. No solo nos tiene que llamar o escribir y concertamos la visita. Sería una visita por todo el centro y también de paso pues por las exposiciones que prefieras, ¿no? Claro, sí, bueno, hacer una visita por todo el centro te puede llevar una mañana, pero bueno, normalmente sí, hay grupos que nos piden una exposición en concreto, grupos que quieren ver sobre todo la parte histórica del monumento, aunque evidentemente la parte histórica del monumento está llena de obras de arte contemporáneo. Al final es una visita que siempre va como del presente al pasado, ida y vuelta, y creemos que eso es lo que tiene este espacio de singular y es lo que podemos ofrecer de singular al público. Bueno, pues nada, agradeceros por abrirnos las puertas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Nos habéis acercado un poquito más a una de estas exposiciones. Esperamos volver muy pronto para conocer pues las muchas otras que tenéis de cara a 2026. Y muchas gracias, Yolanda, por acompañarnos. A vosotros, muchas gracias. Así que ya sabéis, hasta el 28 de junio podéis disfrutar de esta maravillosa exposición en el refectorio del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y no os quedéis sin visitar las otras. Pues ya saben, hasta el próximo 28 de junio podrán disfrutar de esta exposición en el Centro Contemporáneo. Con ella nos vamos a marchar a publicidad, pero no se vayan porque a la vuelta estará por aquí Marta Jiménez para presentarnos Oxígeno, para presentarnos su obra. Bueno, ya estamos de vuelta y ya está con nosotros Marta Jiménez Serrano. Serrano, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Menos el tiempo que está un poquito... El tiempo y los trenes, lo demás bien. Bueno, el tiempo y los trenes. Aquí el tiempo, los trenes y los árboles. Tenemos Sí. Yo tengo una lía con los árboles. No concibo cómo se caen tantísimos árboles, pero bueno, vamos a echarle la culpa al temporal. Venga. Oxígeno, tu nuevo libro, tu nuevo trabajo, que además viene de una historia particular, ¿no? O de una forma de crearlo particular, ¿no? Sí, Oxígeno parte de una experiencia personal, de una experiencia cercana a la muerte que tuve el 7 de noviembre de 2020. Estuve a punto de morir por una intoxicación por monóxido de carbono en mi casa. Y esa anécdota es lo que da pie un poco a contar todo lo que se cuenta en Oxígeno, ¿no? Que al final creo que es un libro que deriva también en otros muchos temas, pero el punto de anclaje es esa anécdota. Pero sobre todo el enfoque que le das, ¿no? Cómo has querido contar y tener esa reflexión que de una naturalidad, una mañana natural, puede pasar una tragedia máxima. Claro, era lo difícil de contar, ¿no? Un poco la literatura obliga a ordenar y el escribir un libro obliga a dar un sentido, pero claro, yo estaba intentando narrar algo que no tenía mucho sentido, ¿no? La conciencia de que todo puede terminar en cualquier momento, la fragilidad de la vida y bueno, está narrado en primera persona desde un tono con el que creo que puedo embarcar al lector a que me acompañe, ¿no? Lo que me pasó. ¿Hay un antes y un después en una persona cuando observa y percibe, y en tu caso pues sientes esa fragilidad? Que somos más frágiles de lo que nos creemos. En mi caso mi madre siempre dice que lo único que hace falta para morir es estar vivo.
Claro, sí, sí. En mi caso sí que hubo un antes y un después, no sé si solo por la experiencia, sino sobre todo por el proceso de terapia posterior, porque a veces parece que cuando hablo, las conclusiones a las que llegué, que estaba yo ahí tumbada en el suelo y me iluminó la existencia. No, cuando sobrevives algo así simplemente estás en shock y da un poco de bajón, pero sí fue todo el proceso de terapia que yo hice luego el que me llevó a cambiar mi mirada sobre algunas cosas, ¿no? Para contextualizar un poco, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, hubo una mala carburación de la caldera por monóxido de carbono. La caldera empezó a emanar monóxido de carbono. Pero eso es algo que no te Además, das cuenta. el monóxido es inoloro, incoloro, no te das cuenta, y además todo había sido la negligencia de la casera. Yo estaba de alquiler junto con mi pareja de entonces en un piso y fue todo responsabilidad de la casera, ni siquiera fue un accidente, entonces fue una experiencia también traumática por eso. Claro, y el después, no solamente por eso que vives, sino también por todos los problemas burocráticos y de denuncias, entiendo, y demás. El tema de la salud mental, ahí corre un papel muy importante en ese después, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que todavía nos cuesta más asimilar los dolores psicológicos que los físicos, ¿no? Y fue a veces difícil comunicar lo que me había ocurrido, difícil sentirme comprendida por el entorno y yo sobre todo sentía mucha prisa por tener que estar ya bien, ¿no? Recuerdo mucho esta frase que me decían de, bueno, se ha quedado en nada, no ha sido nada, ¿no? Claro, todo es nada si se compara con la muerte, pero yo veía que tenía por delante un trabajo terapéutico para controlar esos miedos que a mí se me habían disparado, que para mí era muy paradójico que me dijeran que no había pasado nada. Pero ya no solamente eso, ¿no? Ya no solamente son los miedos, sino ya es la forma de ser. Yo creo que cambia. Y para volver a ser como tú eras, también necesitas un trabajo. O ya no sé si vuelves a ser. Esa es la cosa, yo creo que ya no soy la misma. Tuve que pasar por todo un proceso, ahora diría que me relaciono con más tranquilidad con muchas cosas. O sea, a mí lo ocurrido me obligó a hacerme una serie de preguntas que creo que he conseguido responder con calma y con placer, pero claro, fue un proceso muy largo. 5 años en escribir la novela, ¿no? Sí, sí. 5 años. Sí. Porque yo supongo que también habría momentos en donde la propia escritura te asfixiaría en ese sentido. Y perdóname si me... No, totalmente. O sea, rememorar lo ocurrido. Por un lado, lo ocurrido era un material literario impresionante porque yo sabía lo que era estar muriéndose y eso no lo puede contar cualquiera, pero por otro lado, recordarlo me ponía en una situación de angustia grande, ¿no? De todos modos, yo soy lenta, creo que los libros se escriben despacio en general. Pues no va con la actualidad del día de Lo sé, pero a día de hoy, ¿eh? por eso lo digo, que la literatura yo creo que es lenta, o sea, va por otros cauces y creo que todo libro necesita su pausa y sus procesos. Sí. Fíjate que yo siempre digo, y es paradójico porque yo me he operado del ligamento cruzado de la rodilla, sí. y para mucha gente, para muchos amigos deportistas, yo siempre voy dándoles indicaciones. Creo y me creo firmemente alguien que conoce muy bien esa lesión porque he tenido que pasar, bueno, varias cosas. Entonces, cada una de las vías o cada uno de los pasos o cada una de las dificultades que se ponen en el camino sí que las entenderé. En ese sentido, tú has hecho la carrera de psicología a marchas forzadas, ¿no? Bueno, no sé si la carrera de psicología, Pero entiendes muy bien determinadas cosas ahora de otras personas. Creo que sí, sobre todo entiendo lo que me funciona a mí, ¿no? También, y entiendo... Creo que... O sea, me sería muy difícil igualmente dar máximas así generales para los demás, pero creo que a veces cuando compartimos nuestros propios procesos individuales, eso también tiene un eco en los demás. Creo que en esta época individualista nos parece que somos todos muy diferentes a los otros y en realidad todos estamos viviendo los mismos miedos, las mismas angustias y las mismas cosas. Lo que pasa es que nuestras vergüenzas no las compartimos. Claro, esto es. Si las compartiéramos... Bueno, yo creo que la literatura puede ser un espacio para eso. Creo que no estamos nada educados para compartir la intimidad, las emociones o determinadas cosas que realmente hay pocos espacios en la sociedad para hablar de ellas. Y creo que la literatura puede ser ese espacio, puede ser ese lugar en el que hablar de cosas importantes que normalmente ignoramos. Cuéntame cómo has querido dibujar la memoria, porque aparece de una forma, creo que muy significativa. Bueno, aparece un poco como un puzzle, ¿no? La memoria no es lineal, sino que lo recordamos todo al mismo tiempo. Incluso podemos recordar
más vivamente algo que nos ocurrió hace 20 años que algo que nos ocurrió ayer, ¿no? Entonces yo he utilizado, he hecho una estructura un poco fragmentaria y creo que el libro se ordena como un puzzle. Yo tenía la sensación de estar haciendo un puzzle del que yo misma tenía que construir las piezas, ¿no? Y ha quedado así como un puzzle, como un collage que creo que intenta dar cuenta de cómo funciona la memoria y de cómo funciona un poco nuestra cabeza por dentro hasta donde yo la entiendo. Claro, porque en ese sentido hay un momento que tú escribes que tú dices que no lo recuerdas todo o lo recuerdas de forma confusa. Claro, eso fue un reto muy importante del Porque libro. ¿cómo se escribe? Claro, yo me pongo a escribir este libro del que yo soy la protagonista, yo soy la narradora y de repente me doy cuenta de que en el clímax de la historia yo estoy inconsciente y no me acuerdo de nada, ¿no? Y ahí tengo que hacer un trabajo un poco de investigación. De hecho, llegué a entrevistar al enfermero que me atendió aquel día en el Suma 112, los servicios de emergencia de Madrid, me pusieron en contacto con él para un poco completar yo las piezas de ese puzzle del que te hablo que me faltaban. Hay un momento de agobio, ¿no? Hay un momento en el que tú luchas, pero no puedes ganar, o no te sientes con fuerza, o no. Entonces ese momento terrorífico. Yo no iba a ganar para nada. O sea, a mí me sacaron de allí otras personas y yo estoy aquí. Claro, pero es lo que te digo, personas. tú intentas luchar, pero ves que poco a poco te adormeces. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que... Que es escalofriante pensarlo, ¿eh? Sí. Simplemente pensarlo, vivirlo ya ni te digo. De hecho, yo creo que la parte de lo que ocurrió fue una pérdida de voluntad. O sea, yo no tenía ni voluntad para salir de allí. El susto fue retrospectivo. El susto fue luego darme cuenta de, buf, ¿Sí? Pero en el momento, en realidad, yo Claro, estaba entregada a lo que estaba ocurriendo. Por suerte no he tenido esa, obviamente, pero claro, es una muerte desgraciadamente muy, muy dulce. Sí, 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 totalmente. Yo hice un esfuerzo como muy consciente de recordar verdaderamente cómo fue, porque el problema también de escribir de la muerte es que tenemos un montón de clichés alrededor de ella, ¿no? Y realmente no estaba siendo tan desagradable, esa es la verdad. Es que es paradójico, ¿no? Sí, es muy paradójico. Y tú ves que te vas apagando, pero no sientes, no sé, es que me pongo en tu piel y... Bueno, esa paradoja es la que he intentado reflejar en Oxígeno. Pero es que es muy complicado reflejar eso. Y no solamente reflejarlo, sino hacer que la gente lo entienda. Yo creo que lo has conseguido, pero es muy complicado. Muchas gracias. Es muy complicado, es altamente complicado porque al final tú tienes que reflejar determinadas cosas que al final son sentimientos tuyos. Sí, sí, sí. Ha sido difícil por eso y porque es un libro que cuenta muchas cosas que efectivamente son contradictorias o que son cosas que no tienen sentido y a las que había que darles un sentido al narrarlas, y eso pues ha sido difícil de contar. También hablas de la muerte, pero del miedo a seguir vivo, ¿no? Es que... Claro, también... la toma de conciencia, ¿no? de esa fragilidad a mí primero me lleva a un pánico generalizado, me multiplica los miedos, me doy cuenta de que me puedo morir en cualquier momento y esto pues me agobia, me da ansiedad, y el libro es cómo yo paso de ahí a cambiar ese pánico por morir por el asombro de estar vivos, ¿no? Por el valorar más la vida y por el disfrutar más y valorar más lo cotidiano. ¿Lo cotidiano tiene otro matiz ahora? Sí, sin duda. ¿Otro carácter? Sin duda. Mucho más valioso. Mucho más valioso, sí. Es valioso cada vez. ¿Qué es lo que ahora de esto tan cotidiano le das más valor? Bueno, le doy valor un poco a todo, como creo que vivimos en un discurso a veces un poco épico, ¿no? Como que lo importante son, no sé, los cumpleaños, las nocheviejas, además ahora a través de las redes sociales, ¿no? Como que hacemos todo el rato los recapitulativos del año, del verano, o sea, parece que estamos todo el rato buscando hitos. Y hay hitos que son guays, a veces tu cumpleaños es muy divertido, pero yo creo que lo importante es estar a gusto un martes random en tu casa cenando tortilla francesa, la verdad. A eso se le da mucho valor ahora. Sí, sí. Y parece que muchas veces decimos, y yo lo he dicho, o no un martes, a lo mejor un martes no porque es lo normal, pero un sábado y quedarte en casa y decir, ya mierda de plan que estoy aquí en casa y no tengo otra cosa, que me apetecería ir por, yo qué sé, Sí. pues eso... No, claro, mira, a mí me pasaba, voy al gimnasio los lunes y entonces todo el mundo está comentando lo que ha hecho el fin de semana. Y me di cuenta de que cuando la gente no había salido, decían, no he hecho nada. Y yo pensaba, pero yo a veces me quedo en casa y he visto una peli, he escrito un poco, he hablado con un amigo, o sea, como que enseguida asociamos las cosas a lo productivo, al salir, al ver a otra gente,
pero cuando estamos con nosotros mismos también estamos haciendo Eso cosas. es un poco ¿no? fruto de las redes sociales, ¿no? Que parece como que si no haces nada o no pones nada o no haces nada. Supongo ¿No? que lo han subrayado, ¿no? Pero yo creo que... Antes existía también. Yo creo que sí, yo creo que Es la verdad. plaza del pueblo siempre Sí, fue, sí, ¿no? sí. El lugar al El que había WhatsApp que de ir la- a... ese era el WhatsApp antiguo. Claro, sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. También te ha servido para contar un poco la vida en pareja, muchos otros temas, ¿no? Al final has recurrido, que te ha servido, el hilo principal te ha servido para ir derivando en cosas también importantes. Claro, era muy importante contar la relación de la pareja porque para destruir algo tenía que construirlo primero, ¿no? Y al contar esa relación, inevitablemente salió en el libro también todo el tema de la vivienda, de la búsqueda de una casa, La precariedad. de la precariedad, del intento de estabilizarse y lo difícil que es, y de que cuando parece que ya sí, pues todavía nos pasa esto, ¿no? Ese tema también te ha servido mucho, ¿no? El tema de la precariedad. Sí, o sea, es que... Lo has querido relatar y darle importancia. Claro, o sea, lo que me pasó, que fue una negligencia de mi casera en un piso de alquiler en Madrid, fue como un símbolo de todo lo que nos está pasando, ¿no? De casas desatendidas por las que pagamos alquileres muy altos y de las que los caseros a veces nos están responsabilizando. Y eso me dio pie Ahí. también a pensar en general en el concepto de hogar, ¿no? En qué es pertenecer a un lugar y en si nos podemos relacionar igual con una casa si no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en ella. ¿Qué lugar ocupa la escritura ahora en tu manera de entender la vida, de vivir? Ahora y antes, ¿no? Sí, Siempre, ¿no? o sea, yo creo que la escritura es mi modo de relacionarme con el mundo, de entender lo que me pasa y después de este libro que me ha costado tanto y que realmente hubo momentos que no sabía si lo iba a terminar, siento que tengo un poco un superpoder. Yo creo que si me pasa algo y lo puedo contar, lo podré transitar, lo podré sobrevivir. A ver, es que es una forma de contar un libro o una historia un poco peculiar, porque claro, ¿qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa cuando el narrador es el que casi muere? Claro, era el reto del libro, ¿no? O sea, desde dónde hablo, qué pasa cuando el narrador no está y además era un libro que no me permitía me fue muy difícil generar la intriga o la tensión narrativa, porque el spoiler soy yo, es decir, en el momento en el que lo estoy narrando es evidente que sobreviví, ¿no? Entonces hubo ahí... Fíjate que no te quería llevar a hacer la broma, No, pero es así. Pero que es así. Entonces hubo ahí como muchas cosas que hilar para que la cosa funcionase. No, a ver, también tiene, que no te quiero preguntar precisamente para eso, para hacer spoiler, pero también tiene el porqué, la trama, cómo llega el suma, cómo... Claro, sí, sí. Toda la historia, desde que yo me desmayo hasta que abro los ojos, está contada linealmente, ¿no? Y creo que ahí es donde más está la tensión. Porque en ese momento tu pareja también estaba en casa. Estaba en casa y menos ¿Y mal que también? estaba en casa porque fue el que llamó por teléfono y el Ujú. que... Es que, claro, yo te voy a preguntar porque tampoco quiero yo hacer mucho spoiler. Claro, claro, sí, sí, él fue el que llamó por teléfono y afortunadamente estaba ahí y nos sacaron de allí. En lo literario, el tono del contenido que sea limpio, y más en esta historia, es muy importante porque, claro, cuando tú tienes que contar algo tan sumamente complicado, complejo, si tú utilizas determinados giros, te va un poco, como me gusta decirlo, al barroquismo. Sí, joder, a mí también imposible, como ¿no? lectora me gusta mucho la literatura que intenta contar cosas complicadas de la manera más sencilla posible, ¿no? No me interesa el enrocarme mucho en el lenguaje, entonces eso es lo que yo he intentado en Oxígeno, que fuera limpio y que contase de la manera más sencilla. Claro, pero es muy complicado no irte al dramatismo, pero tampoco contarlo con excesiva belleza. No sé si me explico. Sí, es complicado. Claro, es que- Era muy difícil encontrar el punto, no ser morbosa también por el tema Correcto. que trata, no ser victimista, no ser dramática además, ¿no? Yo creo que era un tema y una historia que pedía como contención y se la he intentado dar. Oxígeno da respuestas. No, hace muchas preguntas. Sí. Te interesaba más hacer las preguntas. Sí, yo creo que los libros son preguntas, el desarrollo de una pregunta más que una respuesta, ¿no? Yo creo que respuestas, no sé, cada uno se tendrá que dar las suyas y hay cosas que ni siquiera tienen una respuesta clara, ¿no? Pero yo creo que los libros son desarrollos de preguntas, acompañamientos en las preguntas, más bien Yo creo eso. que sí das una respuesta. A ver. Yo creo que das una respuesta a una mirada, siendo una mirada honesta del azar. Ujú. En ese sentido sí es una respuesta. Puede que haya muchas respuestas, pero yo no pretendía transmitir un mensaje o dar una respuesta concreta, digamos, ¿no? Lo que creo es que el libro permite que luego cada lector se lo lleve a su terreno y... A mí hay una escena de Benjamin Button, de la película, que me parece extraordinaria, que es una secuencia de cómo determinadas casualidades
conllevan bueno, a quien lo haya visto, pues al accidente que sufre la protagonista y le aleja del baile. Es que es increíble, pero es que es así. Claro. Ese mundo de las casualidades. Y es en las dos direcciones. Las Totalmente. casualidades son para que pase lo Totalmente. malo, pero también yo lo primero que Totalmente. pensé en la ambulancia fue qué buena suerte he tenido. Qué buena suerte que todo ha ocurrido de la manera exacta para que la ambulancia pudiera llegar a tiempo. Yo creo que es curativo el libro. Ujú. Y no sé si a ti te ha terminado de curar el Sí. terminar. Mira, te diría que me ha terminado de curar el libro e incluso la promo, que era algo que no esperaba, pero el estar hablando de Claro, esto y eso también es verdad, ¿eh? Sí. Es que ¿sabes qué pasa? Que somos muy pocos empáticos en ese sentido, porque Sí. claro, tú vienes aquí, presentas el libro, yo te veo con una sonrisa Claro. en la boca y no nos damos cuenta de lo que has pasado. Yo pensé que no iba a poder hacer una promoción de este libro cuando lo estaba escribiendo, la verdad. Y bueno, ahora estoy haciendo una promoción, de hecho, bastante intensa y diría que es terapéutico ver cómo ya puedo hablar de ello sin ningún problema. Pues Marta, amiga, muchísimas gracias. Gracias Muchísimas a ti. gracias por venir, muchísimas gracias por este libro, yo creo que va a ayudar muchísimo. Y por eso, precisamente, porque de alguna manera logramos entender determinadas cosas y sobre todo das una respuesta también a que no todo lo tenemos controlado. Exacto, sí, justo. Y que hay que entender la vida así, Justo. en la cual pues no todo lo tenemos controlado. Qué bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, pues más cosas que tenemos que contar antes de marcharnos. Nos vamos a ir a una iniciativa solidaria muy bonita que están compartiendo tanto Cruz Roja como la Hermandad de las Cigarreras y nos la presenta, nos la enseña Lidia Hernández. Pues la Hermandad de las Cigarreras, junto con la institución de Cruz Roja, han llevado a cabo una iniciativa solidaria para ayudar a personas con diferentes problemáticas. Nos acompaña para hablar sobre esta iniciativa Marta, presidenta de la Cruz Roja. Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y por aquí Luis, hermano mayor de la Hermandad de las Cigarreras. Muy buenas. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Si te parece bien, empezamos contigo. Marta, Claro. Cuéntanos un poco más cómo surge esta iniciativa de colaboración entre la Hermandad de las Cigarreras y la Cruz Roja y en qué consiste. Pues tenemos dentro de Cruz Roja un área que es la de infancia y juventud, que a través de que Sevilla es muy pequeña, conoce que la Hermandad de las Cigarreras tiene un centro, como el que ahora te explicará Luis, que es maravilloso, porque en él se tratan a enfermedades que son difíciles, enfermedades mentales, de salud mental, que son difíciles de acceder a ellas si no es por la generosidad de una hermandad como las Cigarreras y de su CAES. Entonces, cuando nosotros nos enteramos que existe, empezamos a hablar con ellos y a derivarle. Hasta ahora han sido, desde el mes de mayo para acá, alrededor de 20 personas, 20 participantes de la Cruz Roja, con un perfil de niños y adolescentes mayoritariamente. Solo ha sido derivada una mujer en situación de vulnerabilidad y también algún niño, entre niño y adolescente, que han venido a España y están ahora mismo en régimen de acogida y no han llevado bien la situación que les ha tocado vivir. Entonces contactamos con la Hermandad de las Cigarreras y, aprovechándonos de su generosidad, empezamos a colaborar. Esa colaboración va creciendo y nos damos cuenta de que esto puede tejer una red, que es lo que la Cruz Roja va buscando, que dé respuesta a un problema de salud tan importante como es la salud mental hoy en día. Contactamos con ellos y vemos que existe la posibilidad de que trabajemos los dos mutuamente, enviándonos participantes a los que podamos ayudar, que es a lo que se dedica la Hermandad de las Cigarreras y a lo que se dedica Cruz Roja. Y firmamos el convenio recientemente y echamos a andar en un año nuevo de ayuda a estas personas que lo necesitan muchísimo. Fantástico, entonces es una iniciativa enfocada a personas con salud mental, tanto jóvenes como adolescentes, principalmente, ¿no? Esta iniciativa solidaria. Sí. Por aquí, Luis, como hermano mayor de la Hermandad de las Cigarreras, acércanos un poco más también a esta iniciativa y también pues a todo lo que trabajáis desde la Hermandad. Bueno, a mí me gustaría empezar por el inicio, ¿no?, de esta iniciativa.
valga la redundancia. Esto empezó con el Hogar de Nazaret, que es la obra de caridad de la coronación canónica de la Virgen de la Victoria, de nuestra titular, en 2018. En ese Hogar de Nazaret se atienden y se acogen a madres en riesgo de exclusión social para que lleven a término su embarazo. Pues a través de los niños que nacían en este hogar, junto con el Hogar de Belén, que es paralelo allí en la parroquia de San Joaquín, pues los voluntarios que iban atendiendo a esos niños que iban evolucionando, que iban creciendo, los trataban con apoyo en los estudios. Y a través de esos voluntarios, especialistas también en materia de psicología, pues detectaron una serie de necesidades en salud mental de esos niños y dentro de las familias que suelen ser desestructuradas. A raíz de ese tratamiento, pues se vio dentro de la hermandad la posibilidad, a través de estos voluntarios, de tratarlos también desde el punto de vista de la salud mental. Fueron rodando los primeros casos hasta que se forma, en aquella época, solamente era, como repito, la parte de la educación, era el centro de atención educativa y se le fue añadiendo la S de psicología. Y fue ya con esos primeros casos que ya se establecen unas bases bastante más sólidas y ya desde el año 2022. Y en 2025, justo hace un año, pues cuando ya hicimos un evento para promocionar el CAES de forma pública y darlo a conocer a la sociedad. En ese evento se llevó a muchas personas famosas para que expusieran su testimonio y dar publicidad, como digo, a esta iniciativa. A raíz de eso, bueno, pues ya son, junto con los 20 casos de Cruz Roja, que es un convenio que hemos firmado recientemente, son 70 casos ya los que se están tratando dentro del CAES, a más de 38 familias, son 250 ya las sesiones que se han impartido para este tipo de personas y actualmente contamos con 15 profesionales muy bien preparados que están dando estos tratamientos dentro del CAES. Fantástico. Por aquí, Marta, cuéntanos un poco más, ya que nos habéis acercado más a esta iniciativa, de forma breve y genérica, pues ¿qué proyectos tenéis de cara a 2026 por parte de la Cruz Roja también? ¿Proyectos nuevos o proyectos? Proyectos nuevos, Mira, cosas bueno, pues, en desarrollo. Estamos trabajando mucho en el tema de la salud mental, porque a raíz de un convenio que tenemos con la Pablo Olavide, ellos han firmado recientemente uno con la Loyola para el tema de las prácticas de los alumnos, nos dimos cuenta de que estábamos trabajando en temas de soledad enfocada a mayores y que hay un montón de personas jóvenes que están metidos en un pozo que tiene mucho que ver con la enfermedad mental, con la salud mental, que les está llevando a aislarse. Entonces, aunque el perfil de Cruz Roja suele ser, bueno, trabajamos mucho con niños y tenemos un área de Cruz Roja Juventud que para nosotros es fundamental. Nuestros mayores son también muy importantes, pero estamos viendo un nicho muy importante en jóvenes en el que queremos focalizarnos en este nuevo año y el convenio que hemos firmado con ellos nos lo va a facilitar. Diríais que es una de las principales preocupaciones de cara a 2026 y debido pues a todas las patologías en cuanto a enfermedad mental que se han desarrollado en los últimos años, ¿no? Efectivamente, porque además ten en cuenta que en la atención sanitaria, el acceso a la atención sanitaria es universal en España y es regular. Nuestros participantes tienen acceso a ese tipo de atención, pero en la de salud mental no, es muy difícil acceder a una atención sanitaria en salud mental en España. Entonces, tener la oportunidad de colaborar con centros como el CAES de la Hermandad de las Cigarreras para nosotros es importante y desde nuestra área de inclusión social estamos focalizándonos mucho, ya te digo, en perfiles de juventud, de adolescencia, tanto de familias como te decía Luis, en régimen de exclusión social o desestructuradas, como personas que vienen de otros países y su incorporación han solicitado con nosotros, estamos en proceso de trámites, se me ha ido la palabra,
Proceso de mejora, ¿no? Entiendo. No. Cuando una persona llega a nuestro país y viene huyendo de unas condiciones de guerra o de unas condiciones de persecución por temas de sexo, por temas de religión, eso no es un inmigrante, eso es un refugiado. La condición de refugiado. Ahora me ha venido la palabra. Tenemos muchos refugiados que vienen huyendo de sus países. Vienen muchos niños pequeños y adolescentes y con ellos estamos trabajando mucho el tema de la salud mental porque es muy necesaria. Esa es una detección nueva que tiene Cruz Roja este año como novedad. Fantástico, fantástico. Os felicito porque es una labor encomiable. Y por aquí, Luis, ya para finalizar brevemente, no sé si quieres hablar de otro tipo de iniciativas solidarias o de ayuda por parte de la hermandad. Bueno, ahora estamos afianzando esta iniciativa que para nosotros es fundamental dentro de la hermandad. De hecho, somos pioneros dentro del mundo de las hermandades en este tipo de acciones de salud mental. Creemos que es primordial para la juventud de hoy en día. No nos olvidemos que según las estadísticas, un 50% de los jóvenes de hoy en día están con problemas de salud mental, fundamentalmente de ansiedad y o depresión, y creemos que nuestra eje de evangelización, a lo que estamos llamados desde el punto de vista de la hermandad, debemos tratar este tipo de problemas a familias y a jóvenes especialmente sin recursos. Estamos buscando colaboraciones con diversas instituciones de renombre para potenciar, ya digo, este tipo de iniciativas, obviamente con Cruz Roja este acuerdo de reciprocidad, a la cual le estamos muy agradecidos porque también derivaremos casos de hermanos nuestros o de personas muy vinculadas a la hermandad para que se les trate y se les ayude desde el punto de vista psico o socialmente y de forma también de recursos económicos si hiciera falta. Y también hemos firmado, como se ha comentado anteriormente, con la Universidad de Loyola para que alumnos de los últimos cursos realicen las prácticas tuteladas, obviamente, dentro del CAES, y otra serie de acuerdos que vamos a firmar en breve, ya digo, para ir afianzando este centro al cual van destinados casi todos nuestros recursos dentro de la bolsa de caridad. Hay otros, obviamente, que seguimos atendiendo, como es el Origen, ¿no?, que es el Hogar de Nazaret, y todos los casos, ¿no?, de hermanos en dificultad de cualquier tipo que vayan llegando o que vayamos detectando dentro de la hermandad, por supuesto, serán atendidos. Pero fundamentalmente, y a modo de resumen, este es el proyecto clave, junto con el Hogar de Nazaret y de la Hermandad de las Cigarreras. Creemos que con esto conseguiremos que esos jóvenes faltos de esperanza tengan un futuro mucho más esperanzador. Fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis. Os felicito también por parte de la hermandad por esa labor, y por aquí de nuevo, pues muchas gracias, Marta. A vosotros. Gracias, y por aquí gracias. Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo por hacer visible este tipo de acuerdos que yo creo que es fundamental para todos. Bueno, pues esta es la iniciativa solidaria que han llevado a cabo la Hermandad de las Cigarreras y la institución de la Cruz Roja en Sevilla. Pues ahí queda esa iniciativa solidaria entre Cruz Roja y la Hermandad de las Cigarreras. Con ella nos vamos a despedir y recordándoles que mañana volveremos a estar a partir de las 6 de la tarde aquí en Sevilla TV, y sobre todo que tengan precaución si tienen que salir a la calle y realizar algún tipo de desplazamiento. Lo que se aconseja es que lo pospongan para otra fecha o otro día, porque ya ven cómo está la situación climatológica en nuestra tierra, en Andalucía. Nos marchamos, que pasen una feliz tarde. Hasta mañana.